Bueno, muchachos, entonces dando continuidad a la clase anterior, donde vamos a hallar el área de la región limitada. ¿Qué significa limitada? Que está, digámoslo así, restringida o acotada por las siguientes funciones. F de x igual a x cuadrado más 3 y g de x igual a x más 1. Esta es una función cuadrática cuyo vértice pasa por el número 3, es decir, aquí hay un 3, ¿sí? Y la gráfica es algo similar a esta parábola que tenemos acá. Esa es la primera función, f de x. La segunda es x más 1, que si siempre tiene que ser primero la cuadrática, ¿no? Eso es eso sí, eso es indiferente. Yo puedo colocar la cuadrática primero y sí, de todas maneras toca graficarlas ambas. Y g de x igual a x más 1, entonces esto es una línea recta, ¿sí? Entonces nos piden condiciones iniciales, entonces, o condiciones. Entonces la condición es la primera, desde 0 hasta 4, entonces es lo que está en rojo, ¿cierto? Desde 0 hasta 4, esa área que está ahí. Y la segunda, que es otro ejercicio, desde -2 hasta 3. Entonces lo hacemos que es lo azul, que era lo que yo estaba graficando, hasta 3, ¿sí? Hasta acá. Bueno, entonces vamos a desarrollar la primera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? Y eso lo podemos hacer por observación. Mirar si las funciones se interceptan en algún punto, ¿sí? Existe un proceso que es el que vamos a hacer ahorita con otro ejemplo para determinar dónde se interceptan. En este caso, pues no se interceptan, ¿sí? ¿Y por qué no se interceptan? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Igualar las funciones. X cuadrado más 3 debemos igualarlas entre sí. Es igual a X más 1. Entonces, ojo, yo ya vi, ¿cierto? O sea, por el método, digamos, por la observación, ¿sí? De las gráficas, que no se interceptan en ningún punto. Siempre la cuadrática está por encima de la lineal, ¿sí? Pero vamos a demostrarlo algebraicamente. Entonces, desarrollamos lo siguiente. X al cuadrado, ¿sí? Menos 3, menos X, perdón, menos X, más 3, ¿sí? Menos 1, igual a 0. En otras palabras, igualamos a 0. Por favor, ¿qué hice nuevamente? Coloco la función f de x, x cuadrado más 3, igual a x más 1. Entonces aquí colocamos x más 1. Igualamos esto y hallamos los valores para x para identificar si hay alguno que se intercepte. Entonces, esta x está positiva, pasó para el otro lado, negativo. Este 3 que está positivo, ¿sí? Como no pasó para el otro lado el igual, porque miren el igual acá, pues quedó positivo. Y este 1, que era positivo, pero pasó al otro lado del igual, por favor, miren el igual acá, entonces se volvió negativo. Entonces tenemos que esto es igual a x al cuadrado menos x más 2, ¿sí? Menos x más 2, igual a 0. Entonces, yo puedo llegar y factorizar. Entonces decir, hagámoslo por el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces que abrimos sí, dos paréntesis, que algunos le llaman canastas. Entonces x, y colocamos aquí x. El primer signo, menos. ¿Sí? Entonces colocamos aquí menos. Menos por más, menos. Ahora, menos por menos da más. Dos números que sumados me den 1 y multiplicados 2. No existen. ¿Sí? No existen. Entonces, aquí ya estamos empezando a analizar de que no vamos a encontrar esos números. Pero digamos que yo voy a buscar otra estrategia de pronto más efectiva que la factorización. Entonces, yo puedo hacer por medio de la fórmula cuadrática, ¿sí? En esta función, tratar de hallar los valores para x. Entonces, para el caso, pues, a sería 1, ¿sí? A sería 1, b sería menos 1, ¿sí? B sería menos 1 y C es igual a 2. Entonces, vamos a ver, si encontramos la solución, entonces significa que se van a interceptar. Si no encontramos la solución, pues, lógicamente, no se interceptan. Menos B, entonces eso sería 1, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Más menos, vamos a seguir todavía tratando de hallar los dos valores porque vamos a hallar, esto es una cuadrática, ¿no? Raíz cuadrada de b cuadrado
menos 1 al cuadrado da 1, menos 4, ¿sí? Por A, que en este caso es 1, y por C, aquí es 4AC, es decir, por 2, desarrollamos ese triple producto sobre 2A, es decir, 2 por 1, 2. Pero, ¿dónde vamos a tener el problema, muchachos? Acá. Aquí vamos a tener un inconveniente. ¿Cuál? Que si yo desarrollo esto, eso sería igual a raíz cuadrada de 1, 4, 1 menos, y hacemos esta multiplicación. 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. Eso nos daría 1 menos 8, y esto nos da menos 7. Entonces, ojo, esto significa que no tiene raíces reales, ¿sí? Sino raíces complejas. En otras palabras, no hay solución en los reales para este trinomio que tenemos acá. Por consiguiente, significa que las funciones no se interceptan. Ahorita vamos a hacer una, por favor, donde sí se intercepten para que vean cuál es el proceso. Entonces, ese es el parte del procedimiento. Igualar las funciones y hallar los valores para los cuales x nos daría 0. Automáticamente, ahí encontraríamos los valores que se interceptan. ¿Qué significa interceptan? Que se tocan, que se cruzan. ¿Listos? Entre sí. Entonces, como no lo encontramos, entonces vamos a borrar eso y vamos ahora sí a plantear nuestras integrales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para plantear las integrales? Por favor, vamos a hacer la A. La A, recuerden que es desde 0 hasta 4. Entonces, para hacer eso, siempre tenemos que plantear, ¿sí? La función que está por encima de la otra menos la función que está por debajo. ¿Listos? Ahorita ya lo planteo, estoy terminando aquí de borrar este pedacito para que nos quede más espacio para poder hacer de una vez la B. ¿Sí? Entonces, a ver, borramos esto. Voy a poner el borrador más grande, pero bueno, ya que. Entonces, borremos esto también. Esto no se necesita. Recuerden que lo que estoy borrando es porque estaba tratando de hallar los interceptos entre las funciones, pero que no encontramos. ¿Listo? Bueno, entonces, esto sería igual a la integral, entonces, la termino de borrar acá. Listos. ¿Cómo? Listos. A la integral, entonces, la integral desde 0 hasta 4, que es lo que me están diciendo acá, desde 0 hasta 4, de, ¿cuál función está por encima, la cuadrática o la lineal? Entonces, la cuadrática. Entonces, colocamos la función entre paréntesis. Yo les sugiero que lo hagan entre paréntesis para después no de pronto cometer el error de realizar más esta resta. Entonces, aquí sería de f de x menos g de x. Si, por ejemplo, la línea recta estuviera por encima de la función cuadrática, sería lo contrario. Primero se coloca esta menos f de x. Pero en este caso, ¿sí? En este caso, la que está por encima es la cuadrática en todo su recorrido. Entonces, colocamos la cuadrática, x al cuadrado más 3, menos, abrimos paréntesis, la función que está por debajo, x más 1. ¿Sí? Y eso, todo lo hacemos calculado en x. ¿Sí? Recuerden que esto es parte de la notación. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Fácil. Ustedes simplemente colocan acá la integral de 0 hasta 4, porque hasta el momento pues no hay ningún intercepto, entonces lo podemos hacer directamente desde 0 a 4. Por favor, recuerden qué es lo que está en rojo. Y desarrollamos esto que está acá. Entonces, x al cuadrado, ¿sí? Menos x, porque aquí sería menos x, ¿sí? Ahora 3 menos 1, porque menos por más da menos, entonces menos 1. Entonces 3 menos 1 daría menos 2. Y desarrollamos esa integral y encontramos el área. ¿Sí? Entonces ya ustedes saben que esto es lo mismo, o sea, x al cubo sobre 3, ustedes ya saben integrar esto, esa es mi idea, x al cubo sobre 3
menos x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Sobre 2 menos 2x. Por favor, deben recordar estos conceptos básicos de integración. Y esto lo vamos a hacer desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 4. Entonces, primero sustituimos por las x por 4, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Lo voy a dejar hasta ahí nomás. Entonces, esto quedaría 4 a la 3 sobre 3, ¿sí? 4 a la 3 sobre 3 menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 menos 2 por 4, ¿sí? Así se desarrolla el teorema fundamental del cálculo. 2 por 4. Menos, y abrimos paréntesis, yo les sugiero, ahora 0 va a ser sustituido por las x. Entonces aquí sería 0 al cubo sobre 3, entonces eso nos da 0, menos 0 al cuadrado sobre 2, eso nos da 0, menos 2 por 0, entonces todo eso nos da 0. Entonces simplemente menos 0, pues esto se elimina, pues porque no le vamos a quitar nada, y desarrollamos esto, ¿no? 4 por 4, 16, por 4, 64, 64 tercios menos 16 medios, hacen esa restica y por último le restan 8. Y ahí obtenemos el valor de A. ¿Listos? Ahora, ¿qué hacemos con B? Entonces, vamos a hacer ahora B. Vamos a hacerlo de color azul. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar B. Nos dicen que es desde menos 2, ¿sí? Por favor, aquí recuerden, desde menos 2 hasta 3. Entonces, aquí, menos 2 hasta 3. Vuelvo y pregunto, ¿cuál función está por encima? Entonces es la cuadrática, ¿sí? Entonces en B quedaría la misma integral que tenemos acá, ¿sí? Exactamente igual porque no, vuelvo y repito, no se interceptan las funciones y siempre la cuadrática está por encima de la lineal. Entonces va a ser esta misma integral o esta misma, porque esta es reducir estos términos, pero ahora lo vamos a hacer desde menos 2 hasta 3, ¿sí? Entonces, para poder calcular B, sería desde menos 2 hasta 3 de x al cuadrado menos x menos 2. Listo, muchachos. Y ya pues hacen lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sí ya no va a ser tan fácil, porque aquí ya no nos da 0, aquí nos va a dar algún otro valor al sustituir 3 por esas x. Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Algo que no hayan entendido. Yo me imagino que muchas cosas, pero pues algo así, así como que se pueda preguntar ahorita. Ingeniero, yo me perdí en donde, bueno, en la integral de 0 hasta 4 abajito, es que no puedo señalar. Bueno, abajito, donde está x a la 3 sobre 3. Ese, Sí, porque pues desde en el anterior se había como que restado y pues había quedado menos 2, entonces no entiendo el x a las 3 sobre 3. realmente esa es la respuesta de la integral. Se le suma uno al 2 sobre esa suma. Y Ah, verdad, verdad. Sí, se aquí me ya olvidaba estamos que había que integrando, decir. ¿no? Recuérdenlo, por favor. Entonces, menos x, aquí uno más uno 2 y eso pasa a dividir para menos 2x. Este es el resultado de la Ah, integral. sí, sí, sí. Bueno, por favor, alguien que Sí, le ya. tome, listo, muy bien. Alguien que le tome, por favor, pantallazo porque voy a borrar esto. ¿Listos? Entonces, ¿me confirman si ya lo tomaron? Bueno, Sí, entonces, señor, ya se tomó. listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Entonces, vamos a hacer esta que ahora sí se interceptan, ¿sí? Bueno, ¿cómo la hacemos? Hagamos, bueno, hagamos una cúbica, vamos a ver, ¿cuánto tenemos? 26. No, hagamos esta. ¿No? Entonces, el, el enunciado es el mismo, ¿sí? Entonces, hallar el área de la región limitada, ¿cierto? Por las funciones tales y tales, ¿cierto? Eh, y en condiciones dadas. Entonces, vamos a hacer esta. Vamos a hacer f de x, ¿sí? F de x igual, vamos a colocar el 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Hagámosla similar a la que habíamos hecho antes, ¿sí?
Y vamos a llamar g de x igual a x más 2. Y ya con este, pues ya les puedo explicar de pronto por qué cambian los límites de integración. G de x más 2. Bueno, listo. Bueno, y lo vamos a hacer en los siguientes intervalos. Vamos a hacerlo desde -2 hasta 1. ¿Sí? Entonces, desde x igual de -2 hasta 1. ¿Listos? Y vamos a hacerlo desde x igual a -3, ¿sí? -3, y vamos a hacerlo hasta, hagámoslo hasta 3, ¿sí? Vamos a dejarla más completa, ya más elaborada. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacemos la gráfica y miramos si se interceptan esas funciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igualamos las funciones. 4 menos x al cuadrado es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, desarrollamos eso. Entonces, x al cuadrado, entonces, perdón, entonces podemos pasar esto para allá, ¿sí? Para no tener inconvenientes, entonces quedaría x al cuadrado, ¿sí? Esto, vuelvo y repito, este lo pasé para acá, x al cuadrado más x, ¿sí? Este, eh, ya es, como lo pasé, estaba negativo, se volvió positivo. Más x más 2, ¿cierto? Esos están ya igual ahí, ¿sí? Aquí, bueno, para que no se me confundan, igual a 0. Y este 4 que es positivo se vuelve, ¿qué? Se vuelve negativo, ¿sí? En otras palabras, esto nos quedaría x al cuadrado, ¿sí? Más x menos 2. Más x menos 2. Y eso lo igualamos a 0. Por favor, aquí coloqué el 0 a la izquierda para que se hayan dado cuenta de que el x al cuadrado lo pasé para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver si por factorización, a ver si no hay necesidad de hacer la cuadrática, podemos encontrar las raíces de ese trinomio. Entonces, x y x, entonces primer signo más por menos da menos, ¿sí? Dos números cuya diferencia sea 1 y multiplicados 2, entonces simplemente va a ser 2 y 1, ¿sí? Esos son los numeritos que nosotros tenemos. Pero cuando realmente esta función es 0, ¿sí? Esta que estamos haciendo acá, x cuadrado. Entonces, recuerden que esto ya lo había explicado la vez pasada, que este está multiplicando, pasa a dividir, entonces voy a hallar el primero, x sub 1. Entonces, x sub 1 es igual a -2. Es como si le cambiáramos el signo. ¿Por qué le cambiamos el signo? Porque esto pasa a dividir. O sea, este x menos 1 se simplifica con el 0. 0 sobre x menos 1 queda 0. Y luego este 2 positivo pasa al otro lado, se vuelve negativo. Y x sub 2 sería igual ¿a quién? A 1 positivo. ¿Qué significan estos valores, muchachos? X menos 2, x sub 1 menos 2 y x sub 2 igual a menos a 1. Que ahí es donde se interceptan las funciones. ¿Cuáles? Estas dos, en estos dos valores. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos este proceso. Si me da que los reales, o sea que aquí no encontré un valor, pues significa que nunca se interceptan esas funciones. Pero en este caso, pues sí se interceptan, se tocan entre sí. Entonces, voy a hacer rápidamente una gráfica, un bosquejo de la gráfica para poder entender mejor, ¿sí? Entonces, esto es algo aquí así. Bueno, no sé si me alcance, pero bueno. Entonces, colocamos acá -2. Vamos a colocar aquí -2, ¿sí? Porque es este valor. El otro es, entonces, el otro es 1, ¿no? Entonces, por aquí en 1 se van a interceptar
Y aquí podemos hallar más valores, ¿no? Aquí podemos hallar 2, aquí podemos hallar 3, o sea, eso sí es como ustedes lo quieran hacer. Bueno, entonces, ahorrándole la gráfica va aquí hasta 4 de esta, ¿no? Entonces, va hasta aquí, hasta 4. Entonces, esta función, cuando ustedes la vayan a graficar, las raíces de esta función son -2 y 2. En otras palabras, esto va algo aquí así, ¿sí? Esto es una parábola, abre hasta 4, ¿sí? Y baja aquí en 2. Bueno, ahí me queda un poquito curva, pero pues, bueno, entonces esa sería la gráfica. ¿De quién? De f de x, por favor. Es esa la que estoy haciendo, f de x. Ahora hacemos x más 2. Esta x más 2 la voy a hacer de otro color. Pasa cuando x vale 0, ¿sí? Y vale 2. Entonces, en otras palabras, pasa por aquí como por la mitad, ¿sí? Pasa por este punto. Cuando x vale 1, pónganle cuidado. Entonces, si yo hago una tabla x y y para ambas funciones, ya ustedes pueden probarlo. Cuando x vale -2, pónganle cuidado. Cuando x vale -2, ¿sí? Tanto para la una como para la otra, estas funciones va a valer 0, ¿sí? Entonces podemos decir acá f de x y g de x. Bueno, esperen, entonces borramos acá para que me quede un poquito más entendible la gráfica. Entonces, f de x y g de x. Aquí podemos hacer una tabla con las dos funciones a la vez. F de x y g de x. ¿Sí? Entonces, cuando x vale -2, aquí g de x, f de x vale 0. ¿Por qué? Porque -2 al cuadrado da 2, da 2 y 2 al cuadrado da 4. 4 menos 4 me da 0. Y aquí en g de x, ¿por qué me da 2? -2 más 2 me da 0. Entonces, en efecto, la función también pasa aquí, la lineal. Ahora, me dicen que en 1, vamos a ver qué pasa en 1. Entonces, en 1 también nos tiene que dar igual. 1, cuando x vale 1, aquí en esta función, 1 al cuadrado da 1. 4 menos 1 me da 3. Entonces, aquí decimos que me da 3. Y aquí, cuando x vale 1, 1 más 2 vale 3. Entonces, sí, señores, cuando x vale 1, y vale 3, vamos a imaginar que por aquí es 3, y esto quiere decir que nuestra función, nuestras dos funciones, perdón, van a interceptar estas en esos puntos. Bueno, tratemos de hacerlo ahí, a ver si me toque los dos puntos, pero bueno, es algo aquí así. Entonces, esta función, por favor, que yo acabé de hacer es x más 2. ¿Sí? Esta que está acá es x más 2. Y la, repito, la cuadrática es 4 menos x al cuadrado. Por favor, miren los puntos donde se interceptan, -2 y 1. Entonces, ahora sí vamos a plantear las integrales. ¿Cómo planteamos las integrales en A? Entonces, ¿cómo se desarrolla la integral de A? Pónganle cuidado, fácil. Vamos a mirar en -2, ¿hasta dónde? Hasta 1, ¿sí? Es decir, en A vamos a hacerlo de este color así como verdecito. Entonces, el área que yo voy a tratar de hallar es esta, ¿sí? Esta que está acá. Pero yo me doy cuenta que la integral en todo el recorrido de la función, ¿cierto? Siempre la cuadrática es mayor que la lineal. Entonces la integral se plantea de la siguiente manera. La integral desde -2 hasta 1, ¿sí? Desde -2 hasta 1, de la función cuadrática, es decir, de 4 menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Y ahora le restamos la que está abajo, ¿sí? Porque estamos hallándolo desde -2 hasta 1, ¿sí? Entonces la que está abajo, ¿quién es? X más 2. Entonces, x más 2. Y eso lo hacemos calculado en x. Entonces, listos, no hay ningún inconveniente.
¿cierto? ¿Por qué? Vuelvo y repito, por favor, porque en todo el intervalo desde -2 hasta 1, siempre la cuadrática está por encima. Pero ahorita cuando hagamos B, que yo creo que lo vamos a hacer en el último encuentro, así sean 10 minuticos, nos vamos a dar cuenta que, ojo, ahí sí ya van a cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo esta área en verde que está acá, que es del primer intervalo? Pues simplemente desarrollo esos problemitas que hay acá, perdón, estas expresiones que están acá, ¿cierto? Entonces esto sería -2 hasta 1 de. Entonces, menos por más da menos. Y menos por más da menos. Entonces, en otras palabras, sería 4 menos 2. Y menos x al cuadrado menos x. Entonces yo simplemente desarrollo eso. Menos x al cuadrado, ¿sí? Vuelvo y repito, este menos x al cuadrado, menos x, y ahora este 4 le vamos a restar 2. Este 4 positivo menos 2, porque menos por más da menos, entonces daría -2. Desarrollamos esa integral y obtenemos el valor de nuestra región para la condición dada en A. Entonces eso sería dx, ¿sí? Y aquí, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, esta integral sería menos x al cubo sobre 3, esto ya uno parte de la idea que ustedes lo saben, menos x al cuadrado sobre 2, ¿sí? X al cuadrado sobre 2 menos 2x, ¿sí? Y esto lo hacemos desde dónde hasta dónde, desde -2 hasta 1. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Entonces, se sustituyen primero todas las x, ojo con este menos, ¿sí? Se sustituyen todas las x por este positivo, por 1, ¿sí? Entonces, eso quedaría -1/3, menos, sí, -1/2, menos 2. Menos, abren corchete y ahora, o a cualquier signo de agrupación, y sustituimos este -2 por las x que tenemos acá. Desarrollamos esas sumas, desarrollamos esas restas, y ahí tenemos el desarrollo de nuestra integral. ¿Listos? Entonces, en este caso, esto nos debe dar 64/3, eso ya es parte de la tareita, ¿cierto? Para ver por qué les da 64/3 o no. Bueno, muchachos, entonces, es importante, entonces dejemos hasta acá la grabación.